Hola, mi nombre es Ana Burgo, soy de la Escuela de Educación Técnica número 3142, según la segunda del ciclo superior. Junto a mis compañeros les presentamos el proyecto de aprendizaje Servicio impulsado por el Programa Nacional Educación Solidaria. Aquí se trabajó la temática violencia y maltrato doméstico, por ello denominamos nuestro proyecto Voces al Aire. Para concientizar sobre la problemática que se vive en nuestra comunidad, se produjeron radioteatro y flyers para llevar la información a la población. Así aportamos nuestro granito de arena siendo solidarios desde casa. Ayudémonos entre todos. Quédate en casa. La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle, en el trabajo o en la escuela. Desafortunadamente, la violencia familiar ocurre donde deberíamos estar más seguros, nuestro propio hogar. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros. El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en ningún caso se justifica. La violencia se puede manifestar en diferentes grados, mediante conductas agresivas que van desde gritos, insultos, burlas, ofensas, silencio, indiferencia, castigos, golpes, hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones que pudieran desencadenar un homicidio. Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica, moral y emocional de las víctimas con el agresor. Igual si el agresor tiene alguna adicción, problemas psicológicos o incluso enfrenta problemas laborales, entre otros. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, por lo que la estructura que la forma se vuelve muy frágil. Y así, no se disfrutan los grandes momentos que la forman, como el crecimiento de los hijos. No hay solidaridad en las etapas económicas difíciles. No se disfrutan los eventos naturales de una familia, como nacimientos, graduaciones, bodas o vacaciones, por ejemplo. Si aprendemos a reconocer las distintas situaciones que pueden llevarnos a la violencia, podremos resolverlo. El agresor puede ser cualquier miembro del clan y generalmente maltrata a los menores a través de castigos, regaños, coscorrones, jalones o pellizcos. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es más fuerte que él y lamentablemente también aprende a someter a quien es más débil. A pesar de que promueve y legisla sobre la equidad de género, algunos hombres actuando de manera machista se pueden volver violentos. Si provienen de hogares en los que hubo padres golpeadores, a veces imitan ese modelo de familia y pueden repetir el abuso. Algunos padres educan de forma tradicional, donde a los niños se les enseña a ser fuertes y duros, mientras que las niñas aprenden a ser tiernas, dulces o sumisas. En ambos casos, los castigos verbales y corporales están presentes en su vida bajo la premisa de enseñarlos a obedecer. Los agresores tienden a justificar el maltrato como resultado de la provocación o la desobediencia, sin comprender que solo logran crear resentimiento en ellos, afectar su autoestima y hacer que sean incapaces de amar, repitiendo el ciclo de la violencia. Para reconocernos en la violencia, las personas debemos revisar si las formas que vemos como normales son o no violentas. Por ejemplo, para corregir a nuestros hijos, debemos identificar cómo actuamos con ellos. Les gritamos, los golpeamos, nos burlamos, o cómo actuamos cuando nos enojamos. Les dejamos de hablar, los ofendemos, los insultamos. ¿Cómo son nuestras actitudes hacia otros? Para saber cómo actuamos ante las diversas situaciones, es fundamental conocer nuestra personalidad, es decir, todas las características, actitudes y rasgos relativamente estables de una persona que son responsables de su comportamiento en diversas situaciones. El ser humano necesita aprender a desarrollar una forma sólida de vida que le permita hacer frente a cualquier situación. Nuestras leyes nos protegen con derechos y oportunidades para desarrollarnos y convivir en una ciudad en armonía y paz. Para que esto sea realidad, debemos evitar la violencia en cualquiera de sus formas, reconociendo los hechos sin paralizarnos ni avergonzarnos, jamás callando. Por el contrario, pidiendo ayuda, y si es el caso, denunciar las situaciones.
humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derecho. Este principio ha sido aceptado por los Estados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, aunque los seres humanos tenemos diferencias, ninguno de nosotros es inferior. Soy la licenciada Reyes, soy parte del equipo de salud del Hospital de Cafayate, trabajo en un apéndice del hospital que sería en el centro Reuiger y atiendo la parte clínica en consultorios externos en este centro. Se acercó su profesora, Carolina, me pidió poder realizar o contestar algunas preguntas en relación a lo que es la violencia doméstica y bueno, vamos a tratar en este espacio de poder contestar las preguntas que ustedes le habían acercado a ella. Acá son 23 preguntas, como realmente el tiempo no nos va a dar para poder contestar a todas, lo que hemos decidido es poder hacer un sorteo. Ahora vamos a ver cuál es la que sale. La pregunta número 9. ¿En qué edades se presentan más casos de violencia? A ver, bueno, voy a tratar de ver cómo interpreto la pregunta. No sé si se refieren a edades de personas que violenten o de personas que sean violentadas. En realidad ustedes están trabajando acerca de la violencia doméstica. Cuando hablamos de violencia doméstica estarían incorporados todas las personas que forman parte de una familia, ¿sí? Entonces podríamos hablar de que un niño puede ser violentado, un adulto puede ser violentado, un anciano, si es que vive dentro de una familia, puede ser violentado. Todo eso se considera violencia doméstica. O sea, cuando hay una persona, ¿no es cierto?, que tiene como una situación de poder sobre otra y ejerce violencia, ejerce algún tipo de hecho que puede terminar en una violencia física, psicológica, económica. Entonces diríamos que la violencia doméstica abarca muchas edades, ¿sí? Abarca todos los integrantes de la familia. Entonces, si hablamos de que padres pueden tener o tienen un poder sobre niños, entonces abuelos tienen poder sobre el niño, entonces cualquiera de estas personas que tienen como una relación de poder por encima del niño pueden ser las que causen la violencia en el niño. Si hablamos en la relación parental, si decimos que por ahí el varón es el que tiene como una situación de poder, porque maneja por ahí la parte económica, es más poderoso a nivel físico, sabemos que un varón tiene como más fuerza que una mujer, puede ejercer violencia sobre la mujer. Y si hablamos de los adultos, adultos que están en la parte económica, digamos, que son activos a nivel económico, porque si hablamos ya de un anciano que seguramente ya se ha jubilado, es como que tiene otro tipo de ingresos, también hace que esté vulnerable ante estos adultos. Entonces, estos adultos pueden ejercer también violencia sobre el anciano, si es que vive con ellos, o si es que lo atienden, o tienen algún tipo de relación. También podemos hablar que en algunas ocasiones hay mujeres que por ahí pueden tener quizás un ingreso económico superior, diríamos que pueden tener una situación de poder sobre el varón, también puede ejercer violencia. Volvemos a recordar, son todos estos hechos, ¿sí?, que una persona que está en una posición de poder superior ejerce sobre otro, ¿sí?, que le causa daño. Eso es lo que se considera violencia y lo vamos a ver en diferentes ámbitos. Ustedes están viendo en el ámbito doméstico, también se puede ver en el ámbito laboral, que podríamos decir un jefe sobre su subordinado, y bueno, y así vamos viendo en lo educacional, ¿sí?, un profesor sobre un alumno o un alumno mayor sobre otro menor, bueno, y así lo podemos ir centrando en diferentes grupos donde hay seres humanos. No sé muy bien a qué han querido preguntar acá. Quizás también un hermano sobre otro hermano podemos hablar. Bueno, creo que un poco se va entendiendo en relación a las edades. Vemos otra pregunta. La pregunta número 11. ¿Una persona es afectada por la violencia doméstica en la niñez, adolescencia o juventud? En realidad, sufrir violencia afecta a cualquier edad, ¿sí? Podríamos decir por ahí, quizás cuando uno es adulto y sufre una situación de violencia, porque tampoco hablamos, digamos, actos, porque en realidad situaciones o actos de agresión pueden existir de una forma aislada, se considera un acto de agresión. Ya cuando esta agresión es sucesiva en el tiempo, es cuando estamos hablando de violencia, ¿sí?, particularmente. No es lo mismo que un psiquismo
de alguien que recién está aprendiendo a vivir las cuestiones sociales, o sea, estamos hablando de un niño que sufra violencia y podríamos decir que por ahí el daño puede ser mucho mayor que el de una persona adulta, donde ya tiene un psiquismo estructurado, donde tiene otras posibilidades también de defensa, ¿no? Un niño depende de personas adultas para comer, para vestirse, para aprender, o sea, es un gran dependiente de las personas que son cuidadoras de él, entonces diríamos que es mucho más vulnerable. Cuando hablamos en el tema de la adolescencia, también todavía el psiquismo no se ha terminado de estructurar, está en proceso, también marca, digamos, generalmente en la adolescencia también podemos hablar de que está la violencia doméstica que puede recibir por parte de los padres o abuelos o algún cuidador, pero también en la adolescencia se presentaría por ahí, que también lo podemos entrar dentro de la violencia doméstica, en la violencia en los noviazgos, ¿sí? Porque ya al haber un noviazgo y al quizás ya estar formalizado y que la familia conozca esta relación, también ya estaríamos hablando que es parte de lo doméstico, y si es violentar el varón o la mujer en la violencia, estaríamos hablando de un tipo de violencia doméstica. Todo causa daño, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vulnera la autoestima de uno. Generalmente, no vamos a hablar de que hay una violencia únicamente física, seguramente también hay una violencia verbal o psicológica, en donde el otro, al tener mayor poder, pretende dominar a la otra persona, seguramente va a decir palabras que denigren al otro, ¿sí? Entonces también estamos hablando de que la violencia, generalmente la violencia física, que es lo que uno ve cuando alguien tiene una marca en el cuerpo, es la última la expresión. Generalmente se comienzan con gestos, con palabras, y se llega a la violencia física. Veamos que la persona que es violentada no siempre va a aceptar la violencia de manera pasiva, seguramente en algún momento también intentó decir alguna palabra, pero siente que el otro, ¿sí?, se apodera, vulnera, anula. Generalmente la persona violenta intenta siempre cumplir su deseo, tiene que anular el deseo de la otra persona. Entonces lo hace ¿sí?, con palabras, y también lo puede hacer con una violencia física. Entonces estamos hablando de que siempre queda daño. Se puede trabajar generalmente en la terapia, se puede pedir el apoyo del resto de la familia, de amigos, todo colabora a que esta persona que ha sido violentada pueda superar y entender que nadie debe ser violentado, nadie debe ser denigrado. Uno tiene que aprender a convivir de otra manera. Bueno, vamos con otra pregunta. La número 7. ¿Cuándo se considera que es violencia? Bueno, un poco lo hemos contestado en la pregunta anterior. En realidad, las teorías o las personas que han estudiado un poco dicen que el ser humano tiene que tener un grado de agresión. ¿En qué sentido? Antes, por ejemplo, si hablamos durante la historia, el ser humano era un cazador, como otros mamíferos, necesitaba un grado de agresión para poder atrapar a la presa, matarla, comerla. Bueno, en algún punto, a medida que nos hemos ido desarrollando como sociedad, hay cosas que hemos ido aprendiendo, pero mantenemos como una cuestión agresiva, digamos, en el sentido de que uno tiene que venir, que el grupo hace valer su idea de alguna manera. Bueno, son cuestiones que yo diría que donde se pone en juego un poco de agresividad. La agresividad, digamos, en este punto es como necesaria, ¿sí? Si uno ve que un papá se arroja para salvar a un niño en una situación de peligro, necesita un poco de esta agresividad para moverse. Ahí está la diferencia, como decimos, ahí están estos actos, estos momentos de agresión o de agresividad que uno pone en juego, diferentes cuando ya consideramos la violencia. Volvemos a repetir, con estos actos de una persona en una situación de poder ejerce sobre otra y le causa un daño, ¿sí? Esa es la diferencia. Generalmente vamos a ver que esto se da en un tiempo, no es la primera, porque si uno se da cuenta que el otro te agrede de una manera en que tiene poder, te agrede, te causa un daño, vos te podés retirar de esa relación de alguna manera, terminó ahí, te sufriste un momento de violencia, pero no se va a transformar en una violencia, en una cuestión donde ya se vincula a uno de esa manera y acepta estar en una posición, o ser el que violenta o el que es violentado. Ya hablamos de que hay una pareja ahí. ¿Sí? Si hay alguien que se da cuenta que se retira de la relación, esa cuestión termina y el daño no sería muy grave. La número 4. ¿Cuáles son los signos que muestra una persona a sufrir violencia familiar? Y bueno, ahí tenemos como que es como más amplia, creo que ya la profesora le va a pasar un power donde podemos ir viendo según la edad, ¿sí? ¿Cuáles serían los signos que uno puede
ir observando, que nosotros observamos en la clínica, digamos. Por ahí el niño a lo mejor no cuenta, ¿no? Porque el niño se da cuenta que si manifiesta ciertos ataques físicos, se puede quedar sin papá, el niño sabe que depende, entonces el niño no va a venir a contar, digamos, directamente lo que le está sucediendo. Generalmente uno va viendo y observando, quizás los maestros, si alguno el día de mañana decide ser maestro, puede observar determinados signos. Si uno ve que aparece con golpes, uno toca el cuerpo del niño para hacer una caricia, el niño se siente, uno puede estar sospechando de que van quedando lesiones en el cuerpo. Quizás un niño muy retraído, ¿no? que teme hablar, porque a lo mejor en la casa el que lo violenta, cuando él expresa algo que siente, piensa, inmediatamente sufre la violencia. Entonces uno puede ver que por ahí es un niño muy temeroso de decir lo que siente, lo que piensa, lo que desea, o también podemos ir al otro extremo. Quizás un niño que le pega a todo el mundo porque repite lo que él sufre, digamos, los niños. Si uno se acuerda por ahí, si uno va lentito, después quiere venir a jugar con el osito, por cualquier cosa que quiere abrir la boca porque uno sintió que fue un poco violentado, revisado, y uno expresa. Bueno, hay niños que también pueden revisar, quizás es violento con otros niños porque es lo que él va aprendiendo en su casa, que una persona, para lograr que alguien haga lo que quiere, lo violenta. Hay muchos signos a nivel de los médicos, los pediatras también, ¿no? Que son los que van a observar el cuerpito, porque por ahí uno no desnuda al niño para revisar lo que fuera, pero el médico pediatra por ahí sí, para hacer los controles, mide o ve, cuando pueden estar observando este tipo de lesiones y darle como un indicador de que puede estar sufriendo algún tipo de violencia. Si hablamos del anciano, es lo mismo, ¿sí? Se pueden observar ciertos indicadores dentro del cuerpo. Por ahí el anciano también uno ve como un cambio, que ha dejado de hablar, de comunicarse, uno lo ve más triste. Son como indicadores que nos van dando que puede estar sufriendo de violencia. Siempre hay que determinar, esto va acompañado, también hay ciertas patologías que comienzan en la ancianidad que como que hay que distinguir si está respondiendo a alguna patología de la ancianidad o si está respondiendo, está sufriendo violencia. Digamos, generalmente el examen que se realiza es integral, o la persona puede comentar y decir que está sufriendo algún tipo de violencia. Si lo vemos entre las parejas, también la mujer puede llegar a una guardia, quizás pensar que se cayó, pero por el tipo de lesión que tiene no se va dando cuenta que no es que se cayó, que puede haber habido un golpe de puño o una otra situación. En los adolescentes y niños también se puede observar que por ahí sufren o ellos mismos lastiman su cuerpo, los cortes que uno ve en las muñecas o cortes que se realizan en las piernas, porque generalmente lo hacen de manera que no se puedan ver, o uno observa que el adolescente cuando hace mucho calor sigue con remeras mangas largas, puede estar indicando que está sufriendo algún tipo de dolor psíquico que lo calma de esa manera, y este dolor psíquico puede ser porque estoy sufriendo violencia. Vuelvo a repetir, el espectro de la violencia abarca muchos rubros, no solo el psíquico, también el médico, hay que ver las lesiones médicas. Una mujer que quizás cae en una guardia con ataques de pánico, puede ser también porque no puede expresar o contar lo que está sufriendo en su hogar, violencia. Personas que van y viven con las presiones altas. Bueno, hay un montón de indicadores que son como la puntita que uno puede como empezar a indagar y a ver si realmente es por alguna otra situación o por una situación de violencia doméstica. No nos olvidemos también por ahí de las personas con discapacidad, que hace rato me había olvidado de nombrar, que también pueden sufrir violencia doméstica porque forman parte del grupo familiar. Nosotras, la número 10. ¿Cuántos casos al año tiene de violencia en Cafayate? A ver, la verdad es que tendría que decirle que así estadísticamente el número no lo tengo clasificado, pero yo te podría decir que al día de 9 pacientes que atiendo, 5 podrían ser de algún tipo de violencia o vienen en consulta y empezamos como a sospechar de que pueden haber violencia. Lo que sí puedo decir que ahora con todas estas cuestiones que se van informando, ¿no es cierto?, a la población, de que ciertos hechos que quizás antes, en una época anterior, no se consideraban como violencia. ¿Por qué? Porque se suponía que, por ejemplo, un padre de hogar tenía el derecho de educar, y si pensaba que en esa educación se podía repetitivamente golpear a un niño para lograr cierta conducta, estaba permitido. Hoy en día, con las declaraciones de los derechos del infante, del adolescente, sí, vemos que esto va cambiando, que el golpe no es la opción, que hay otras opciones, lo cual uno puede usar para educar a un niño, que tampoco un niño educado es doblegar su conducta o sus ideas o transformarlo, simplemente es poder
diseñar y decir y enseñar lo que uno cree que es correcto o incorrecto al manejarse en una sociedad. El golpe no es la opción, antes se permitía, o sea, no se lo veía mal que el golpe hacia un niño sea una de las opciones para el cambio de conducta. Entonces, bueno, esto fue cambiando, digamos, con el tiempo, ¿no? Entonces hoy en día uno ve que la población puede consultar y decir, bueno, esto que estoy sufriendo, que estoy viviendo, ¿es violencia o no? Veamos. ¿Qué es lo que está sufriendo? ¿Cuáles son las consecuencias? No puedo dormir por esta situación, sufro de insomnio, me sube la presión, me siento que no valgo, siento que no voy a poder avanzar en la vida. Entonces empezamos a ver todas las consecuencias de estos daños que ustedes preguntaban al principio, que pueden ir quedando, y la propia persona va interpretando si realmente considera que está viviendo o no una situación de violencia, y quizás qué estrategia tiene para salir de esa situación. ¿Sí? Bueno, es un poco el trabajo clínico que uno va realizando. Eso sí podría decirle que por suerte la gente va tomando más conciencia y quizás se va preguntando también, quizás un padre también se puede preguntar, ¿y esto qué hago? ¿Estoy ejerciendo violencia sobre mi hijo o no? También puede ser una de las preguntas que pueden surgir, porque por ahí no llevo al niño porque digo tiene un problema de conducta, pero bueno, vamos trabajando con el niño, se hace y se trabaja también con los papás, y empezar a preguntarse esto, bueno, yo quizás provoco estas cuestiones porque estoy violentado, ¿qué otras estrategias tengo para ir logrando lo que quiero sobre mi hijo? Bueno, se va trabajando sobre esa situación. Pero sí, se ve mucha violencia por los cambios de paradigma, por eso digo, hoy se interpretan algunas conductas que antes no se interpretaban como violentas. Antes quizás también la gente veía, y si veía un hombre golpeando a una mujer, creía que el hombre, por ser el marido, tenía derecho y pensaba que todavía podía como educar a la mujer, ¿no? Ella no entiende, no comprende, entonces yo como le educo, castigándola con un golpe, con un insulto, y hoy en día sabemos que tanto, cuando justamente se habla de pareja, pues son dos situaciones que están en el mismo, dos personas que tienen un mismo estatus, que tienen el mismo valor en lo que opinan, en lo que piensan, ya no se interprete que hay un hombre que debe educar a una mujer. Todo eso va cambiando. Bueno, y siempre las cuestiones psíquicas se van como teniendo en cuenta los cambios sociales, los cambios de ideologías que van surgiendo, y siempre es dinámico, ¿no? Esto es dinámico, no es estático. Otra es la cuestión, digamos, a nivel judicial, ¿no? Cuando tenemos que separar, digamos, un poco lo que es el trabajo psíquico de lo que es el trabajo judicial. Lo judicial trabaja con, hay que tener pruebas de que alguien te ha violentado. Es muy difícil, tratamos de que se combinen, los tiempos son diferentes. Lo judicial trabaja con lo que considera delito, hay algo redactado, hay algo que es fijo, y lo psíquico es diferente. Sí damos apoyo, ellos nos preguntan, pero el trabajo clínico psíquico es totalmente diferente al judicial. Nosotros sí, a muchas de las personas que han sufrido violencia, cuando por ahí no tienen la forma de salir solas de esa situación, porque también dependen económicamente, dependen de una vivienda, entonces, bueno, a medida que uno va acompañando y tratando de que estas personas tengan estrategias que se valgan por sí mismas, las vamos acompañando mientras se hace el proceso judicial, ¿sí? Se mezclan muchas cuestiones ahí, es un trabajo bastante arduo de ir acompañando, generalmente, bueno, uno ve más en las mujeres, pero cuando surge el problema del varón también, hay varones que quizás han sufrido violencia, se les separa porque se quedan a cargo de los niños, enseñar también varón como que fue educado y considera que no sabe responder a situaciones emocionales de los hijos, bueno, y uno lo va acompañando, y que el varón también puede realizar estas cuestiones domésticas, como se llamaban antes, que se creía que solo la mujer lo podía hacer. Hoy en día sabemos que no, eso es una cuestión de aprendizaje, se aprende, hay que enseñarle al varón también a manejar las cuestiones emotivas, y que no por eso deja de ser menos hombre. Bueno, estos son todos los paradigmas que se han ido cambiando y que se van interpretando ahora al varón de otra manera, ya no como se lo veía años atrás. Bueno, ¿y hacemos la última? Vamos a ver. Bueno, la última, la número 23. ¿Cuáles son los daños que más afectan en la violencia y son imposibles de superar? Bueno, eso también cada uno va teniendo su ideología dentro de lo que es nuestra ciencia. Yo no considero que nadie esté determinado. ¿A qué me refiero? A que si alguien sufrió de violencia, tiene que sufrir toda la vida. Para mí no hay una determinación. Si hay cosas que te marcan y que van formando parte de tu personalidad, pero para mí todo aquel que puede trabajar, la vida siempre te da una nueva oportunidad. El sufrimiento no siempre es malo. El sufrimiento muchas veces nos permite madurar, nos permite crecer. Entonces, de ese sufrimiento se pueden sacar muchas cosas buenas. Ojalá nadie lo tenga que sufrir. Uno siempre lo piensa de esa manera.
Pero si ese sufrimiento sirve para que el día de mañana que elija una nueva pareja o que tenga un nuevo hijo cambie, siempre es positivo. No hay nada, a mí me parece, que determine que uno diga que no se puede superar. Generalmente tampoco la psicoterapia es la única opción, como les digo, hay grupos de iglesias, de diferentes iglesias que pueden ayudarte también a superar esa situación. Si vos ves que eso no solo te sirve, tenés como que seguir buscando ayuda, entonces puedes venir a psicoterapia, ser parte de estos grupos o organizaciones de mujeres que han sufrido violencia y ayudan a otras mujeres. Sabemos que en la sociedad hay un montón de opciones que ojalá se vayan creando para ir superando los daños que han creado ese sufrimiento. Todo daño siempre se puede reparar. Para mí no hay nada que no pueda ser reparado. Lleva mucho tiempo en algunas personas, en otras personas menos. Todo también depende. No nos tenemos que olvidar de que existe también una familia ampliada, como son la familia de la esposa, el esposo o las parejas, ya sean del mismo sexo, diferentes sexos con sus hijos, sino que hay también una familia ampliada, padres, hermanos, que pueden colaborar a que todos esos daños sean superados. Bueno, les agradezco, espero que les haya sido de utilidad esta charla. Y bueno, si surgen más preguntas, si hay oportunidad de poder seguir respondiendo, lo haremos en otro momento. Muchas gracias. Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos.
No te quedes callado. Denuncia.